Buenas tardes, mi nombre es Javier, soy uno de los propietarios de Tres Monos Paddle. Hoy vamos a estar haciendo la primera parte de este video introductivo de cómo hacer la reparación de las paletas con nuestros kits de reparación. Así que bueno, espero que este sea un video que lo puedan utilizar. Va a ser la primera fase. Vamos a focalizarnos un poquitito en esta pala que ahora la vamos a estar revisando. Ya tiene un arreglo hecho, pero bueno, el dueño no la está tratando bien, así que vamos a realizarle una segunda reparación. Y vamos a hablar un poquitito en este video de cómo preparar la pala al principio, pero también cómo empezar a ver el tamaño del parche y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir la cantidad de tela que vamos a necesitar para poder hacer la reparación. Así que bueno, en principio, más que nada, siempre recordarles que cuando reciban una paleta, ¿sí? Ahí vamos a ver las primeras dos grietas, no se guíen solamente por las fotos que les mandan los usuarios, porque en general no se dan cuenta, y sobre todo, si se puede ver acá, ¿sí? En esta parte, hay algunos daños y en general no se dan cuenta de que la paleta también puede llegar a estar rota en otro lado. Este es el parche que ya le había hecho a esta paleta, pueden ver acá. El parche ya está intacto. Nada, tengan esa precaución si es que lo están haciendo para otra persona. Si lo están haciendo por ustedes mismos, también tengan en cuenta que puede ser que ustedes no se hayan dado cuenta y la paleta, sobre todo en el marco, tenga escondida alguna grieta debajo de la pintura. Así que revísenla, si no tienen que hacer todo el trabajo dos veces, porque es bastante tedioso y tarda bastante tiempo. Segundo, ¿sí? Ahí podemos ver, ya le pegamos una revisadita. Estas son marcas que no dejaron, si pueden ver, no tienen una grieta, o sea que son simplemente saltadas de pintura, de coloraciones del propio uso, como esta que pueden ver acá. Pero en este caso, sí, podemos corroborar, apretando un poquitito, que la capa externa de la paleta se separa. Un comentario que sí les quiero hacer, en este caso esta paleta es de fibra de vidrio, ¿sí? Pero igual la reparación la vamos a hacer en fibra de carbono. Sí puede llegar a haber algún cambio en el impacto, ¿sí? Puede ser, justo en esta zona no tanto, porque siempre recuerden que en la mayoría de los casos los jugadores utilizan el centro de la paleta, o deberían utilizar el centro de la paleta para jugar, que es donde se encuentra el punto dulce. Pero en este estado no se va a poder utilizar la paleta, porque dado que tiene esta separación realizada, la paleta va a empezar a vibrar. Las vibraciones se transfieren a través del mango a todos los tendones del brazo, y eso es lo que genera el codo de tenista, que en este caso sería codo de padelista, ya lo podríamos renombrar. Atentos a los traumatólogos que estén escuchando. Pero bueno, eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a limpiar la superficie, porque cuando nosotros estemos utilizando tanto las lijas o un taladro para poder hacer el limado de la superficie, vamos a raspar toda esta parte, ¿sí? Y se nos pueden ensuciar los materiales. Por ejemplo, en el caso de la lija, si esto estuviese todo sucio, en algunos momentos, si los jugadores utilizan algún protector, el pegamento del protector puede llegar a caerse sobre esta zona, o por ejemplo acá que ya tuvo un arreglo, algo del material puede caer sobre la zona que vamos a lijar, y si eso lo arrastra la superficie que está limando, se va a ensuciar y va a dejar de esmerilar la superficie, y eso no nos conviene para nada, porque bueno, vamos a tener que cambiar la piedra, o vamos a tener que cambiar la lija, se nos va a tardar va a quedar fea y no va a poder seguir limando. Así que bueno, lo primero que hago es, con un poquito de alcohol, acá tengo, ¿sí? Esto lo armamos nosotros, alcoholcito, con esto le pasamos un trapito a la superficie. También le sacamos un poco la suciedad. Vamos viendo, no se preocupen por los pedacitos de... Yo acá estoy usando una servilleta común y corriente, ¿sí? Ahí. Revisamos a ver si queda algo, ¿sí? Vamos a revisar. Sí, está totalmente roto. Esto hay que empancharlo. Y bueno, en este caso es algo particular. No suele pasar de que la rajadura se produzca en digamos, dos líneas consecutivas de agujeros. En general siempre es una sola que se rompe en línea, ¿sí? O
o por ahí se rompe de esta forma, en forma horizontal, estas son verticales, tengo la paleta de costado. Pero por la proximidad que tienen los dos daños, ¿sí? Acuérdense que nosotros siempre que hacemos un arreglo nunca trabajamos sobre la superficie, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre la periferia. Entonces cuando hagamos todo lo que sea la quitada de pintura para dejar al descubierto la capa de fibra, vamos a tener que limar un poco más hacia los costados, ¿sí? En este caso mi recomendación, por ejemplo, sería agarrar toda esta fila, ¿sí? Completa, y agarrar esta fila. Por dos motivos, ¿sí? Primero, porque el tema es que si yo solo trabajo sobre esta parte y hago una tirita, es probable que el material, a pesar de que esté sellado abajo, después de estar trabajando un tiempo, ¿sí? La flexibilidad de esta parte haga que estos agujeros se rompan. Entonces yo si lo agarro bien cerca de este lado, ya le estoy dando más o menos 2 centímetros de cada lado de la grieta, y eso ya me va a dar un parche bastante gruesito. Pero como estamos tan cerca de este parche, para no tener que hacer dos tiras de telas completas, o sea, tendría que hacer una así y una así, se van a estar superponiendo y eso va a quedar feo, y aparte de que va a quedar feo, va a ser difícil de cortar. Siempre tengan en cuenta que cuando estemos cortando la fibra de carbono es una fibra que está unida en un tramo, pero no está adherida los hilos entre sí. Entonces cuando estemos cortando la fibra vamos a ver que la fibra se empieza a deshilachar. Hay, por supuesto que tenemos una solución, que es utilizar algún barniz en aerosol, dándole una pequeña capita, eso lo vamos a ver más adelante, y ese deshilachado lo vamos a desestimar, por supuesto se va a quedar muchísimo mejor, va a ser más fácil maniobrar. Al margen de eso, en este caso, vamos a estar usando un solo parche. Entonces vamos a hacer un solo parche grandecito, ¿sí? Vamos a agarrar los 6 agujeros al mismo tiempo y vamos a tapar toda la superficie completa, lo vamos a hacer bien pegadito a las filas que están laterales, pero vamos a tratar de no entrar en esos agujeros que están al costado. ¿Por qué? Tengan en cuenta que en este caso que la grieta agarra agujeros, después nosotros vamos a tener que hacer los agujeros para poder restablecer el flujo de aire que atraviesa la pala. No podemos dejar el parche acá todo en negro tapando estos 6 agujeros, porque lo que va a pasar es que el jugador cuando esté utilizando la paleta sienta una resistencia al momento de utilizarla. Porque cuando nosotros ponemos la fibra de carbono queda casi sellada cuando pongamos las capas de resina. Entonces, cuanto más agujeros yo estoy utilizando, más agujeros agarre, más agujeros después voy a tener que hacer con el taladro y más difícil va a ser que la paleta quede exactamente igual. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Traten de agarrar la menor cantidad de agujeros posibles porque después hacerlos no son tan fáciles y no es tan fácil de que quede bien. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, vamos a delimitar la zona, ¿sí? Este es el primer paso. Acuérdense que lo que hacemos ahora va a determinar mucho todo lo que va a quedar la paleta. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a colocar la cinta. Trabajo con cinta de papel porque es muchísimo más fácil de tanto sacar como de manipular y la resina no se adhiere a la cinta de papel. Entonces yo tapo esta línea de agujeritos, ¿sí? Este va a ser mi límite, hasta acá voy a limar. Tapo esta línea de agujeritos lo más prolijo posible, siempre que quede un formato cuadrado va a ser muchísimo más fácil después para cortar la tela de carbono, ¿sí? Estos agujeros tampoco los vamos a estar utilizando. Y por último, la última filita, que hay un solo agujerito que quedó ahí tapado. Bien. Se la ponemos por acá. Ahí está. Perfecto. Acá quedó un poquitito, ¿sí? Le vamos a poner un poquitito más de tela. Así queda bien. Bien. Entonces, ya tenemos el cuadrado, ya está limpia la superficie, ya más o menos calculamos. Esto es lo que vamos a necesitar para tapar estos dos agujeros, para que el parche quede firme, quede bien y nos quedemos tranquilos que la grieta no van a seguir corriendo para ninguno de los lados después de que nosotros pongamos el parche. Y lo que vamos a hacer en el próximo video es, vamos a ver ya directamente la superficie totalmente limada, ¿sí? Vamos a ver todo este pedazo al descubierto y vamos a ver cómo
hacer los parches, ¿sí? Vamos a ver cómo se cortan, vamos a implementar el barniz y vamos a hacer la preparación de la fibra de carbono. Y les voy a dar un tip, un truquito que yo utilizo para poder asegurarse de que las grietas no vuelvan a salir en el futuro. Sí, pero bueno, van a tener que mirar el próximo video. Un comentario que no quería evitar de darles o olvidarme es el tema de tapar los agujeros, ¿sí? Fíjense que yo acá tapé los agujeros, seguramente va a estar tapado en el próximo video también. Si los agujeros cercanos a la superficie, cuando nosotros pongamos la resina es líquida, ¿sí? Y tiene dos aplicaciones. Vamos a ver que hay una aplicación que es cuando la paleta recién está limada y hay una segunda que es cuando nosotros estamos poniendo los parches. El problema es que cuando nosotros ponemos líquido, ¿sí? El líquido va a empezar a filtrar por los tapones, por los agujeros. Y la verdad que queda una capita medio molesta que después es difícil. Entonces yo lo que hago en estos casos, aparte de tapar los agujeros alrededor, hago un bollito con la cinta, ¿sí? Y tapo los agujeros a uno. Entonces hago como si fuese un tapón para que la resina solo quede en la superficie y se apoye mejor al momento de presionar. Y de esa forma nos evitamos manchar la parte inferior, ¿sí? La cara de atrás de la paleta. Ese me queda un poquito chiquitito, le voy haciendo un poquitito más ahí. Esto lo hago ahora, ¿sí? Lo pueden hacer después del limado si es que les molesta la cinta, no suele molestar. Ahí va. Perfecto, bien. Ahí estamos, ¿sí? Esta es la paleta ya lista para la segunda parte, que va a ser el limado y la preparación de los materiales para poder llevar a la paleta a la tercera parte, que va a ser el sellado. Y por último vamos a ver en el último video cómo hacer la terminación de la paleta, cómo vamos a hacer los agujeros y cómo vamos a emprolijar el resto de la paleta. Así que bueno, espero que les haya gustado.